ingeniería portuaria, pero bueno, también de planificación portuaria, porque estas grandes obras de ingeniería, pues lo sabéis como el proyecto, pues estoy hablando ayer con Juan Saavedra, que tenéis la suerte de poder escucharlo, pues el señor Juan Saavedra, poder escucharlo el viernes, creo que por la tarde, en este congreso. Y él lo comentaba, que bueno, él está encargado de la supervisión, él es gerente de la parte de Olmos, del proyecto de Olmos de Amor, y está encargado de la supervisión del túnel de San Diego. Sabéis que ese túnel está en Discovery Channel, está en Internet, está en YouTube, que es pues, una obra de ingeniería, una mega obra de ingeniería, ¿no? Un túnel de 22 kilómetros, por el problema que ha tenido de explosiones de roca, y ha tenido un montón de cosas. Entonces, es una obra, una mega obra, y ha tenido, pues ha sido más adelante que supervisar ese túnel, y lo comentaba, que es una planificación adecuada del proyecto, no voy a tener éxito, y de hecho ya lo tiene. Pues en las obras portuarias pasa lo mismo, son unas inversiones muy fuertes, y tú tienes que tener ya tu terminal, tú empiezas ya a hacer la planificación, empiezas a construir, y justo cuando acabas, ya tiene que estar en funcionamiento, y tiene que tener la carga, o sea, que tienes que planificarlo bien porque tiene que ponerse a funcionar nada más construida, porque si no, la concesionaria, que es la que va a venir y va a pagar el puerto, no puede revertir la inversión con las tasas portuarias. Entonces hay que hacer un proceso de planificación muy fuerte, y por eso se justifica y se tiene que hacer en base a la ley una planificación fuerte en base a esos planes maestros y planes nacionales de desarrollo portuario. Y bueno, luego, pues, después de explicar un poquito, me gustaría meter en algo de la ingeniería portuaria, recomendar un material, porque sí que es verdad que aquí en Perú, pues, no se dan en el pregrado especialidades como la ingeniería portuaria, y tampoco se ve que alguna maestría por aquí. Es difícil encontrar eso, y en España pues sí que está más desarrollado, porque se han hecho un montón de infraestructura portuaria ahí, que bueno, ha habido un modelo de construcción que se ha construido mucho ahí. Ahora está pues, en fase de mantenimiento, que es necesario. Y bueno, pues os voy a recomendar que os leáis si a alguien le interesa el tema de este ingeniería portuaria, que es nuevo aquí. Entonces es bueno que cualquiera que le guste, que se nace con ello, que bueno, que seguro que va a tener trabajo de eso, porque es que nadie, yo he visto que hay una falta de formación en este sentido. Y bueno, para empezar, pues hay unas recomendaciones de obras marítimas que se descargan de la página del Puerto del Estado, que son creo que www.puertodelestado.es, no me acuerdo bien el enlace, pero se busca en Google. Y bueno, es una guía que te recomienda pues, ya la fase de planificación, te recomienda la fase de explotación, te recomienda el diseño, las acciones sobre los puertos, cómo calcularlo, los tipos de diques que hay, los tipos de muelles. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que serán pues, más de 1500 páginas esa con todos los continentes, líneas de hipoteca y todo. Pero bueno, si a alguien le gusta esto, que se la empiece a leer y que se la lea porque la verdad es que está muy bien. Yo he sacado una cinta de ahí, te recomiendo que os la descargues. Es Puerto del Estado, que es como la Autoridad Portuaria Nacional aquí en Perú, que lo lleva en España. Entonces sí que está, esa información sí que está disponible, sí que es conocida, que la podéis ver. Entonces, vamos a ver un poco pues, qué es un puerto. Pues un puerto que es un lugar de la costa, esto es la definición como está en el diccionario. Es un lugar de la costa natural o construido. En este caso, pues bueno, si queremos optar a un puerto comercial, debe ser construido, ¿no? Muy natural, y además en la bahía no tenemos las aguas de río necesarias para hacer una pequeña inversión en hacer un puerto y de agua obligada para que pueda operar las instalaciones. En este caso no tenemos una costa totalmente recta y tendremos que hacer agua artificial para poder operar y tener agua de río y poder operar con los buques. Y bueno, y también tiene la función de poder ofrecer las naves y que esas naves puedan detenerse para cargar, descargar, para embarque, desembarque, para todas las operaciones portuarias que se deciden hacer en la marina. Entonces, bueno, ¿por qué aparece un puerto? Por dos motivos. Uno, porque tiene la carga para moverse. Y de hecho, que el puerto de la marina la tiene. La tiene porque, si te metes ya en la minería, ya podrías sacar un puerto de granel sólido. Si te metes en el producto industrial, pues quizá en estos momentos no esté la carga suficiente. Pero que con el proyecto que viene el proyecto Olmos, está la de Sanimochi, está también el tráfico de Lisa Norte, que conecta el tráfico con Brasil. Pues bueno, sabéis que el Chiclayo es un foco pues, de todo ese comercio que viene pues, de la sierra, de la selva, de Brasil, de esos proyectos que han hecho ustedes grandes que se han hecho aquí. Entonces, a corto o a medio y largo plazo sí que habrá la carga para justificar una inversión de un aeropuerto en lo que es un puerto grande, en lo que es la marina. Entonces, bueno, pero también se puede hacer infraestructura para esperar el desarrollo económico de la región. Y eso no lo vamos a engañar. Un puerto aquí interesa a todo el mundo, porque va a generar
puestos de trabajo directos e indirectos, va a desarrollar el comercio. Y bueno, es una obra de ingeniería que, bueno, que cuando acabemos la carrera, pues ojalá poder participar en esa construcción, en esa planificación, en esa explotación de ese terminal, y desde luego que va a desarrollar económicamente lo que es la región de la Bahía. Y bueno, los puertos como funcionan mejor cuando llegan a exportar. Y esto pues también es algo que hay que ir trabajando aquí. Y hacer una planificación adecuada también de los recursos hídricos, que sí que es verdad que aquí en el Perú, pues el nacimiento de vientos no viene de esto a esto. Luego tenemos el problema que tenemos una cordillera de los Andes que bueno, que toda la precipitación que no viene de lo que se evapora del océano Atlántico, choca la cordillera de los Andes, se lleva las nubes y precipita. Eso se llama precipitaciones orogénicas. Esa es la razón de por qué el agua se nos queda en la cuenca del Atlántico. Y luego aquí en la cuenca del Pacífico, pues no llega nada, porque lo que se evapora, como el recibe de viento va allá, se evapora del océano Pacífico. Pues aquí, pues llueve relativamente poco. Solo cuando vienen fenómenos del Niño, que por aquí diseñar, como ya veis, muy bien las estructuras hidráulicas, por eso tenemos un montón de problemas. Pero esa es una razón de hacer ese proyecto, nuestros proyectos también, para conectar las aguas de esta parte de la cuenca, hidráulicamente, por la que salimos, para conectarlas a la otra parte y llevar las hectáreas del proyecto. Entonces, pues bueno, necesitamos ese proyecto, necesita una planificación fuerte y ahora gracias a eso pues podemos contar con esos tráficos para evacuarlos por el terminal. Pero ¿qué pasa? Tenemos poca agua y esta poca agua nos hemos empeñado a cultivar arroz y caña de azúcar. ¿Y qué pasa con el arroz y la caña de azúcar? Pues son productos que necesitan muchas hectáreas y no son rentables. También, por el tema de carreras, nos hemos reunido con los principales agroexportadores de la región. Y bueno, ayer conversamos con uno, no voy a decir su nombre, pero lo digo bien claro que él, con un tercio del terreno, saca mucho más rendimiento con el café o la uva que con lo que se saca con los proyectos de caña de azúcar y arroz. Y es verdad que la caña de azúcar y el arroz necesita mucha agua. Entonces, claro, tú le metes agua, estás trayendo, te estamos comenzando a traer, y luego tienes que también hacer pozos de bombeo y estás agotando el dinero freático, pues necesitas un montón de agua y eso por no haber hecho una adecuada planificación de este recurso hídrico. Y luego a cultivar otros cultivos, a hacer otros cultivos. Entonces aquí en la Marique teníamos problemas de exportación, de creación del puerto, de desarrollo económico, teníamos problemas de este tipo. Entonces, bueno, hay trabajo por hacer y en eso se está haciendo, ¿no? Desde ese desarrollo que es necesario, agroindustrial y de desarrollo del puerto. Y bueno, aquí este señor, Montesquieu, pues un varón de la época de la Ilustración francesa y inglesa del siglo XVIII, que era francés, y se le conoce porque puso en práctica lo de la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, eso que está en la Constitución del mundo. Y esto, pues, algo que había que decir. Pero bueno, ya hizo un augurio para estructuras del tipo de proyectos, estructuras del tipo de los acuerdos, pues que los proyectos necesitan mucho tiempo para ser ejecutados, pero no tienen éxito casi nunca. Y esto pues, es un mal augurio para lo nuestro. Entonces, para contrarrestar eso, pasamos al siguiente. Entonces, es necesario la planificación. Sobre todo, a pequeños niveles también, eso no lo podemos olvidar. Pero mucha gente pues quizá un proyecto pequeño por la planificación la tiene en la cabeza. Pero cuando ya entramos en proyectos más grandes hay que utilizar herramientas e instrumentos más avanzados para esa planificación. Y en el caso de los puertos, ya está legislado y ese es el plan nacional, lo regula la ley del sistema portuario nacional, el reglamento de la ley del sistema portuario nacional, el plan nacional de desarrollo portuario, que dice que son los planes maestros de los planes nacionales de desarrollo portuario los que regulan esta planificación y son instrumentos pues, ya bastante avanzados que lo que tenían. Entonces, bueno, para lograr los objetivos es necesario anticiparse, siempre haciendo uso del sentido común, ¿vale? Podemos meternos en miles de instrumentos de planificación muy complicados, pero que si no aplicamos luego lo que es el sentido común, solo vamos a encontrar. Entonces, hay que complementar esos instrumentos sofisticados de planificación con el sentido común. Y herramientas de planificación para lograrlo de forma eficiente, porque debemos garantizar que cuando creemos el puerto va a competir en servicios con alta, con salarios seguro y con engañado, porque si no las navieras, los buques no van a, y los exportadores no van a querer sacar una mercancía por el puerto de la María. Se van a ir a otros puertos, aunque lo tienen más lejos, hacen más combustible, hay más accidentes, más emisiones de CO2, se van a ir a otros puertos porque les va a resultar mucho más fácil sacar la mercancía con puertos con mejor servicio. Entonces lo que tenemos que intentar es que aquí en la Marique sea un puerto con las mejores condiciones de servicio para que todo el hinterland que tenemos, que es muy grande, que coge la zona de Sierra y Selva, lo podamos por parte de la libertad,
Loreto, Amazonas, San Martín, parte de la provincia del norte, entonces pues bueno, tenemos que empezar. Pero es un poquito la costa donde todo apunta que por condiciones de altimetría, por condiciones de la cantidad, pues una cantidad baja. Necesitamos en los puertos una superficie para almacenar, para tener varios contenedores, para poner todas las instalaciones portuarias, para desarrollar también lo que es un parque industrial. Necesitamos pues una gran superficie. En la zona de la playa de Lobos y Morretes tenemos una superficie gigante. Además es terreno de la Puerta del Valle de Perú y nada, y le dedican para el campo de día. Por eso es muy fácil hacer la referencia a esto para que crean los escaleros que pueden hacer ahí un plan y un parque también en esa zona. Entonces, bueno, pues eso es un poco los sitios donde podría haber dado el final. Y bueno, pues eso, aquí habla la Ley de Sistema Portuario Nacional, pues que esos instrumentos de planificación pues son los planes maestros y los planes regionales de desarrollo portuario. Es un poquito el esquema que se ha venido trabajando desde la implementación de la Ley de Portuario Nacional hasta lo que estamos ahora, que es haciendo ese plan maestro, ese instrumento de planificación, que luego, en base a toda la ley que estamos comentando, para que luego venga por inversión, que promociona la inversión privada, que es un organismo público que tenemos en Perú, que por ese plan nacional de desarrollo portuario, esa parte que tenemos ahí, y el plan maestro de portuario, se haga un proyecto referencial. Bueno, por lo que tenemos es un proyectito que llega por inversión y lo va ofertando a todos los concesionarios. Que tenemos este puerto con estas condiciones, va a costar este dinero, tenemos este diseño de ingeniería de derecho, va a movilizar estas cargas, vas a revertir inversión en estos años. ¿Le interesa? ¿No? ¿No tienes? ¿Le interesa a ti? Bueno, pues a quien le interese, le das ese paquete, le das todo ese trabajo de planificación y ellos cogen y construyen el puerto. Lo construyen y lo empiezan a operar. Ya tenemos puerto, ellos cobran un porcentaje de las tasas portuarias que van recuperando la inversión pues, a quizá 20 años o 30 años y el puerto y el resto de las tasas pues, va a pagar el Estado. Entonces aquí se tiene un puerto, se desarrolla económicamente la región, crecen las empresas exportadoras y importadoras. Y eso es lo que se está buscando aquí. Esa inversión no la toma el Estado, o si la pone que es muy pequeña. Y la mayoría de inversión, toda la inversión la pongan con los señores privados. O sea que no tenemos que pagar ese puerto. Eso es lo que se intenta con este sistema portuario de aquí. Entonces, bueno, es un ejemplo que un plan maestro que consta de la limitación de las áreas acústicas y terrestres que vamos a necesitar por otro lado y las culturas que serán requeridas. Pues hay que hacer un poquito ese instrumento de no solo lo que vamos a necesitar cuando ya esté el puerto conseguido, sino vamos a hacer eso en los más allá de 15 años que podemos ir ampliando, ¿no? Podemos empezar con un terminal multivalente que coja pues, carga granel y producto agroindustrial. Luego podemos pensar ya en una terminal especializada de contenedores. Luego podemos pensar ya en el tráfico de cruceros. Luego podemos pensar, pues bueno, hay que hacer ese instrumento de planificación para ir haciendo toda la fase del puerto y con su coste de inversión ya determinado. Entonces, eso sería una de las cosas que se tiene que hacer en el plan maestro. Con la planificación que se hizo, que también trabajamos en el plan maestro del puerto de Callao. Y la otra el otro gran objetivo que tiene ese instrumento de planificación es determinar, y lo que nos está costando, pero bueno, ya lo tenemos, es la información y documentación al respecto del movimiento estimado de la carga y perspectivas de atención de las cargas, la prognosis de carga y cargas. Y bueno, pues tenemos que revisarnos con los exportadores, y coger los datos de la SUNAT, coger los datos de la Red Nacional, estudiarlos, hacer estadísticas, sacar esa proyección y ver, ir a hablar con los grandes proyectos, como es el de ONU, como es el de Saimoti, y ver pues, cuánto se va a aportar, o se va a importar en la región de la Valle, que el área de influencia que debería ser determinar, cuánto se va a sacar de material, pues cuando se construya el puerto, a los 5 años, los 10 años y los 15. Y de esa forma podemos determinar la magnitud de esa infraestructura. Podemos ver qué tamaño determinado hacemos, cómo lo hacemos, pues lo hacemos, que de hecho que se hará, pero qué magnitud va a tener. Y con todo eso, que no se quede ahí este instrumento de planificación, con todo eso vamos a proponer el contenido debe ampliarse y ser una guía coherente e integral para implementar la concepción estratégica, porque todo está integrado dentro de la estrategia del sistema portuario nacional. No se centra, no que yo soy la región de la Valle y quiero tener un puerto aquí, no yo que soy el Morrope, el alcalde de Morrope y quiero tener aquí un puerto, no yo que soy, pues no podemos hacer 1000 puertos sin haber carga para exportar dentro de la peruana. Bueno, tendrá que estar integrado dentro de la planificación nacional y eso se consigue
que hace esta ley porque está supervisada en todo momento por la Autoridad Portuaria Nacional, que es el organismo que se encarga de que esté integrado en esta planificación. Y aparte, este proyecto también lo está supervisando por inversión, que son luego los que tienen que vender el proyecto y aborda pues, su visión de decir, pues, bueno, técnicamente está muy bien, pero yo sé cómo se tiene que vender ese concesionario y no se da vuelta a ese concesionario. Pues a menos de esta forma también ten en cuenta que luego esto lo tenemos que vender un concesionario privado. Entonces esto trabaja tanto con la ley como con la inversión, parte de este tema. Entonces, bueno, pues en este momento también se incide en el desarrollo de infraestructura y equipamiento. Y ahí entra por los casos de ingeniería. Pero estoy trabajando también con Acciona, que es bueno, la tercera cuarta constructora del mundo, son o quinta, tiene 35.000 trabajadores y que está especializada también en obras portuarias. Y bueno, va a hacer el diseño de este terminal y bueno, lo entrega ya, bueno, se entrega el viernes, ya entregamos este avance donde ya se ve un poquito el diseño. Pero aquí voy a dar una pincelada de lo que podría ser el diseño del terminal portuario en la zona de la marina. Y bueno, aquí es donde se están haciendo los estudios de campo. Pues también tengo la oportunidad, la suerte, ¿no?, de estar aquí y poder supervisar los trabajos de campo. Que bueno, es algo bonito, entre comillas, porque te tienen que ir 12 horas en una embarcación, pues las condiciones de la embarcación pues son como son, que igual tienes que aguantarte alguna cosa porque son 12 horas en el barco y están los mareos que una partida por aquí, que se lo del labor, y tienes que aprovechar todas las horas del día, porque sales desde Pimentel, tienes que ir a Porto Edén y tenemos centros de estudios de campo como son la batimetría, como son la unidad que vamos a ver ahora. Eso, pues bueno, es el barco Arias, allí donde nos embarcamos para hacer esta batimetría, determinar cuál es la profundidad del fondo, para ver si son encima las condiciones de la parte de Porto Edén y poder albergar esos barcos grandes que puedan venir las navieras aquí a descargar sus productos y exportar y importar sus productos que están ahí. Entonces, determinamos la batimetría, sabemos si pueden llegar los barcos y también determinamos la profundidad, el volumen de grabado que deberíamos hacer. Y con eso calculamos el costo de inversión. Entonces, aquí vamos a ver un vídeo. Esta columna de los sonidos, lo que hace es un aparato que tiene dimensiones conocidas. Entonces aquí le lanza una onda de sonido. Y tú lo metes en la zona donde vas a hacer los estudios de trabajo. Y claro, el mar pues, tiene una salinidad, una densidad, una temperatura. Eso afecta a la velocidad de propagación de esa onda acústica. Entonces, claro, tú al tener la velocidad y la distancia conocida, lo que calcular la velocidad de ir y volver, o sea, la velocidad de rebote de ir y volver la onda acústica. Lo calculas. Con eso también llegas a la sonda mundial, que lo que tú quieres es determinar la profundidad con esas ondas acústicas cuando llegan y cuando rebotan con ese tiempo. Pues ahora, como ya más arriba con ese aparato refrigerado de sonido y ya calcula la velocidad del sonido de esa zona, pues que cuando lo sacas ya a la sonda mundial, pues bueno, sabe la velocidad y determina que sabes el tiempo de rebote de la onda, pues calculas un poco la profundidad de lo que hay en la costa. Entonces te saca la radiografía en 3 dimensiones de la costa que luego pues, son horas semanas. Entonces vamos a ver el resto de trabajo de campo que se tiene que hacer para luego diseñar el proyecto de ingeniería. Bueno, esto sería donde esté instalado el barco de esa sonda mundial. Y esto es un poquito con los trabajos de campo que vamos a ver. Se va a estudiar morfología del fondo marino, la bionomía, que es por determinar si hay praderas oceánicas. Nosotros en España sí le damos mucha importancia y que también se está dando al impacto ambiental que genera en nuestra región global. Entonces, pues bueno, yo donde vengo de Valencia, el puerto de Sagunto, se condicionó lo que es la ampliación del puerto de Sagunto hacia el norte, porque había una pradera de Poseidón electrónica, que es un agua que, bueno, que no está en peligro de extinción, pero que se intenta conservar. Y además, funciona muy bien para disminuir la erosión de las costas, porque la arena se queda metida ahí y la erosión. Entonces, pues bueno, por esa pradera, esa Poseidón oceánica, pues se eligió aquí se amplía hacia el otro lado. Y aquí pues hace algo parecido, se va a determinar con una sonda de barriga lateral que nos va a dar imágenes de lo que es el fondo, con la sonda mundial y también confirmación, que ahora con la cámara es una cosa, con la mente por el fondo, y es que es
esto lo que tienes en el fondo, entonces por determinación diferencial. Yo me acuerdo de los profesores que me hacían cómo hacía la patinadilla. Cogían entre 5, lo que es un barquito, como puede ser un cabello de doctora, un poquito más grande, pero entre 5 lo tiraban en el mar, iban corriendo y pasaban la corriente de las olas. Iban con una cuerdecita y un plomo y tiraban la cuerdecita con el plomo y sacaban con una plomada y se acababan las profundidades. Pero claro, ellos intentaban hacer línea recta, ¿no? Porque perpendicular es la costa. Y bueno, acababa la barca para allá o acababa para allá, entonces al final los mandatos que se acaban por no muy exacto. Y bueno, sabéis que esa plomada pues, se puede ir con la corriente hacia un lado, hacia otro, entonces pues no se funciona exactamente. Ahora con la tecnología que tenemos ahora, esto se saca una radiografía total del fondo marino y el parte lo puede trabajar con esa filmadora. Y además, variando la frecuencia de esas ondas de sonido con la teoría de sísmica de la reflexión, pues tú puedes incidir dentro de lo que es la superficie de fondo marino. Vale, pues estamos explicando el tema de la física, de la frecuencia de esas ondas de sonido para que penetren lo que es la superficie de fondo marino y que depende del rebote que tengas y el tiempo de rebote, lo que tienes si tienes una arena, tienes madera, tienes roca, una zona que te rebota totalmente la onda. Entonces, lo que tenía un poquito de la densidad que tiene esa arena, si tiene roca, tiene barro, cualquier tipo de material que te viene muy bien luego para el diseño de la implementación del determinado portuario y te viene muy bien también para calcular los costes de este volumen de trabajo para tener unas unidades suficientes. Entonces, es un dato necesario para hacer el diseño del expediente de un determinado portuario en estos estudios. Luego está la topografía. La topografía también se hace en la topografía de la costa, porque también en la costa se va a tener que hacer áreas de almacenamiento para el tráfico de sus contenedores y almacenamiento de sus contenedores. Se va a tener que poner también un análisis sedimentario con una larga mapping, que lo que va a hacer es coger, la vamos a lanzar lo que es el fondo marino, podríamos hacer esos estudios, lo vamos a hacer en esta semana, el fin de semana o la semana que viene. Y vamos a hacer esa toma de notas en esa larga mapping y luego pues, se va a hacer un análisis para determinar un poco la curva volumétrica de este suelo, pues también para esa finalización. Y bueno, esto es unas imágenes de lo que son esos estudios de campo que pasamos las de nuestro compañero Carlos Lente, de la prestación de ambiente, está especializado también en estos estudios que se están viendo. Y lo primero que se hace es, bueno, para la geometría, la física, todos los estudios que se hacen en el mar, lo primero que se hace es determinar la ruta con la computadora. ¿Por dónde va a pasar el barquito? El barquito ese lleva luego una sonda que limpia una y esa de onda acústica lo que va a hacer es lanzarse y rebotarse y depende del tipo de que la profundidad. Entonces, tú tienes que dibujar muy bien en la computadora, que lo que está haciendo. Aquí Lucas está dibujando muy bien lo que es ese trabajo que va a seguir el barco. No será la computadora y luego ya el capitán lo ve en su pantallita y con el GPS lo que va haciendo con el barco va siguiendo lo que son las rutas. Y tú ya vas sacando pues, toda la batimetría del fondo de la zona de la alternativa funcionada para hacer determinada y en la zona donde podría caminar se determina y tú ya comparas con los datos que vas obteniendo de batimetría y velocidad. Esto es otra cosa, esto es también la batimetría, pero la batimetría también va a determinar un poquito lo que tienes, pero muy a grosso modo, lo que tienes de sedimentos en la parte inferior de la superficie del fondo marino. Lo que es la monoa simplemente te lanza pues una onda solo una en sentido perpendicular a la embarcación. Entonces, bueno, es una tecnología un poco más antigua, pero es necesario porque va montada normalmente de embarcaciones más pequeñitas y te puedes acercar un poco más a la zona de rompientes, pero es muy peligroso. Si vas a una embarcación grande y te viene en la zona de rompientes, no se ve si eso surge a nivel que eso la verdad que peligroso lo es. Con la corriente que tiene y el oleaje que viene con mucha fuerza, tú vas con la barca en la dirección perpendicular al oleaje, a la ola, y si vas con la barca en esta dirección, pues te puede bloquear totalmente la embarcación. Y si es una barca grande, como más todavía, pues es una película de mí. Entonces no te puedes acercar mucho a la zona de rompientes, que ahí tienes que ir con la carga más pequeñita y de la zona perpendicular. Salir de la zona de rompientes y volver a entrar por la zona de rompientes y vas tomando datos puntuales de lo que se está haciendo. No puedes utilizar esta grande por la zona mundial, tienes que hacerlo un punto a punto. Cuesta un poquito más, pero no es necesario con la seguridad también. Esto sería lo que es la sonda mundial y bueno, los fases que hace para cartografía
es el fondo marino. Así es como funcionaría. Bueno, cuanto más profundidad se tiene, lo más puede abarcar esa zona mundial, más límites tienes, no más profundidad. Pero bueno, entonces al principio, el primer día de trabajo nos costó mucho hacer los primeros 500 metros, pero en el segundo día de trabajo pudimos hacer el resto de explotación, pero bastante, porque como ya habíamos entrado a la profundidad, la sonda se proyectaba en mayor superficie y ya pasaba con el barco y ya estaba en una zona de 70 metros, en lugar de los 20 metros que proyectaba la profundidad, porque había más profundidad y se proyectaba. Y bueno, son los resultados que te da. Que puede determinar lo que tienes en el fondo. Puedes encontrar peces que son, pues bueno, embarcaciones llenas de oro, que ya sabéis el estigma que tenemos los pobres españoles que venimos ahí, y dicen, ¿nos habéis llevado el oro? Pues los llevo mucho, pero no, yo no tengo que ver. No sé dónde está, tampoco por eso. Entonces, pues bueno, puede haber embarcaciones para esta cuestión que se encuentran, tal cual se toma como una fotografía de ese estilo, y se ve. Y dicen que probablemente la zona de Chavarría haya una embarcación de este tipo, no lo dicen, lo decía el capitán del puerto de Pimentel, que históricamente era un puerto que se había utilizado en la zona de la Valle y que puede ser que la raza de antes. Pues yo prefiero que no haya, no, nosotros pero supongo que sí. Prefiero que no porque se va a paralizar la construcción del terminal, pero tenemos que crear personas con medios de este tipo, se paralizan muchas las obras. Pero bueno, históricamente puede tener mucho valor y puede ser que se encuentre una cosa de este estilo. En la zona que va a ser justo el terminal, no se encuentra, pero puede ser que esté en una zona real, que en futuras ampliaciones o en las futuras operaciones se pueda encontrar un precio de este estilo. En la zona un poquito más al norte de lo que es el límite con lagunas, ahí dice que está donde se llevaba de Echeverri, ahí puede estar el precio. Eso dice la acción de compra que me. Y bueno, pues algún día lo podemos ir a copiar, y nada, también pues, para determinar un poco las estructuras, con esta batería puedes ver un poco las estructuras como están incorporadas, si hay que recordarlas. O bueno, y te saca pues eso, lo ves todo de fondo, te lo sacas de la radiografía y tenemos pues, todo lo que tenemos. Y bueno, esto es un vehículo tipo torpedo que lo arrastra en la embarcación y con eso se hace la geofísica. Es muy parecido, también son ondas acústicas, funcionando en el principio de sísmica de la presión y lo que es que va variando la frecuencia de esas ondas de sonido y penetran en lo que es el fondo marino. Entonces, pues, bueno, te penetra, puedes ver dónde está la capa de arena, la arena más densa, dónde está la capa de grava, dónde está la roca, y eso puede ver. Eso se le llama geofísica. Eso es un poco los resultados de análisis. Eso es la sonda de radio lateral, también tiene radiografía, pero tiene una área de sombra que, bueno, y vamos saliendo pasadas y las también sacando ese área de sombra, porque el vehículo solo te lanza lateralmente no son los árboles, que son diferentes sistemas que tienen. Y bueno, te da estos resultados, te sacan pues, todos los materiales que tenemos que afloran y bueno, eso es un poco también los aparatos que estamos utilizando para hacer todo eso. O sea que esto, bueno, aquí la leyenda en famosas, colleras, la organógena, máquina de elevador, saca todo, cadenas de elevador, lo saca todo. Con los aviones, con los estudios de suelo, como hacéis en obra, podéis hacer un sondeo, una sonda eléctrico vertical, eso, que podéis sacar un poco lo que tenéis para los pozos utilizamos lo que tenéis por debajo del suelo, con el rendimiento muy elevado, pero con una cierta incertidumbre. Entonces, eso se acompaña pues, con un pequeño sondeo. Entonces, ya como esto lo que queremos es pocas profundidades de ver lo que tenemos a pocos metros del fondo marino, pues sacamos una pequeña muestra de terreno, entonces vemos lo que es. Y luego los resultados los complementamos con los resultados de astrofísica. Entonces, como ya tenemos un sondeo y vemos lo que tenemos, lo complementamos con los otros datos y ya vemos lo que tenemos en toda la superficie del fondo marino. Y bueno, pues esos son los resultados. Es una radiografía, esto es lo que me muestra, es una pequeña rama que lo lanzas y te coge el aire. Y estos tiene aquí, pues no está enterado, es un poquito, esto está colchado y lo que te hace es que no te machaca, que es la arena para hacer bien el estudio que es el problema. Entonces tenemos que hacer la semana que viene. Eso, la estimación de las tareas, y es lo que tenemos que hacer la próxima semana. Vamos a ver si es la volumetría, a ver si aparece en la otra. Así, esto lo tenemos que hacer también. Pues si no la semana que viene, la otra.
y la verdad es que no me apetece meter. Porque en la zona que está más profunda, más cercana a la costa, pues nos tenemos que meter, no nos metemos así, como la gente europea, y con una lanza que eso es pues tiramos a que va a sacar la minería en la zona más cercana a la costa. Y bueno, pues nos tocará ir con la lancita y dando pasos, clavar son requerimientos, pues si no nos tiramos todos los días. Pues, clavamos la lanza, sacamos los datos de GPS y tomamos el punto. Y así pues vamos tomando por toda la extensión de 6 kilómetros que se está analizando. Y si alguien apetece ir con la comunidad que nos diga y nos vamos a la playa. Hasta que nos quede con la playa, vamos a un punto de trabajo. Lo haremos la harán técnico especialista y lo haremos la semana que viene. Haciendo esos trabajos para complementar la topografía. Y bueno, aquí ya habla un poco de la ingeniería portuaria y de la planificación. Hemos visto los estudios básicos que se han hecho. Y esto simplemente es un extracto de los tipos de diques o verdaderos que se hacen. Que queda muy bien y el doctor de Fibra, como una rampa que llegaba a los efectos de erosión y en este caso de oleaje en el mar. Y ahí en esa plataforma que se está aplicando. Entonces, pues bueno, lo que mejor funciona es el dique en talud. Esto es relativamente, si tenemos calderas que las tenemos aquí en la nariz, esto es pues, la solución más económica y que mejor funciona, porque tampoco tenemos muchas profundidades. Sabéis que a más profundidad, pues esto es una gigante, tendríamos que tener mucho más volumen de tierra. Entonces, pues bueno, esto es material todo uno, que lo coges directamente más acá de la acera, y bueno, aquí le pones una escollera para proteger del oleaje. Entonces, viene el oleaje por aquí, dependiendo del amplio que tenga de onda, y se va, toca aquí y se va disipando, subiendo un poquito el nivel. Entonces, es una forma más suave, no habría de tratar de estructuras. Como puede ser un dique vertical que tiene un oleaje y choca directamente, como veis en la instancia anterior. De solución puede tener un fallo técnico y irse el dique pues, hacia chipotes, se puede decir, porque choca directamente el oleaje y podemos fallar esa aceleración. Entonces, bueno, yo recomendaría un dique en talud, pero no un dique exento que está directamente en la costa. Veremos por qué, por problemas medioescolares, que lo veremos. Y nada, también están los diques flotantes. Esto está todo en las recomendaciones de obras marítimas, son un montón de documentos sobre la estrategia, de diseño portuario, de diques, de muelles, todo esto lo tenéis en la ROM. Lo podéis descargar de la página de Puertos del Estado, en Word, y descargarlo, como podéis descargarlo, Puertos del Estado. Y son, pues bueno, 5 páginas de material de ingeniería portuaria que, bueno, si es algo como vosotros, yo os recomiendo, si os gusta este tema, que lo leáis. Voy a contar un poco, pero que lo leáis. Todo esa documentación de la página. Entonces, pasamos al siguiente. Eso, pues bueno, podemos hacer un dique en talud hasta una profundidad y luego meter un cajón, que así es como se hacen los grandes puertos cuando estamos en profundidades mucho mayores, no sería de aspecto. Pero bueno, lo he puesto por la magnitud de la obra. Entonces es como una estructura que está de plan que hace el encofrado y como un encofrado autotrepante que decimos nosotros, pues vas vaciando el concreto con esta bomba que se ve por aquí, vaciando el concreto, vas subiendo el encofrado y al final tienes un cajón que tiene unos huecos, por abajo no los tiene, entonces eso flota. Y lo remolcas luego con un remolcador. Que es pequeñito, pero eso tiene esa forma. Entonces eso te lo llevas hasta donde vas a hacer el puerto. Vas con esos cajones, los llevas a la banqueta que tú ya has preparado previamente y con un buzo, esos buzos cobran un mineral. Y ese buzo con GPS que lo va moviendo un poquito, con lo que puede. El cajón para ponerse en el buque salto, ya lo bajas, porque le vas echando agua a los boqueros para que no flote, y ya colocas todos los cajones y de esa forma tienes tu líquido. Tienes tu obra de riego para proteger el oleaje y poder tener una manera. Entonces eso es un sistema. No recomendable para el caso de la bahía, son las profundidades que se tienen. Pero para otros puertos que se van a hacer por una fase posterior, pues sí que se puede utilizar este tipo de sistemas. Pero bueno, también quería deciros que cuidado, claro que esto no es un proyectito, hay que estudiarlo muy bien y pueden haber problemas por no haber hecho bien esa planificación, por haber hecho bien ese diseño, que pase como Salaverry. Bueno, Salaverry, desde el puerto de Salaverry, ahí en la libertad, y mirar lo que bajamos. Lo que tenemos aquí en la costa peruana, en el norte, tenemos por la velocidad de oleaje que va de sur a norte, el aporte de sedimentos, que se le llama deriva litoral, pues que hace que por el aporte sedimentológico de los ríos y la propia erosión del oleaje en la costa, te hace que haya un flujo de sedimentos de sur a norte de 1,2 millones de toneladas al año.
Entonces, claro, todo este punto de sedimentos se propaga en una zona relativamente cercana, a unos 500 metros de la costa. Bueno, realmente eso va con profundidades. Cuando ya llegamos a una profundidad de 15 metros, ya por ahí no pasa el sedimento. Pero antes de llegar a la profundidad de 15, incluso de 13 metros, pues es donde pasa prácticamente el 100% de los sedimentos, 1,2 millones de toneladas por año. Si nosotros hacemos un dique centro, como lo que se hizo, pues estamos haciendo una barrera total al transporte de sedimentos. ¿Y qué pasa? Pues se van a ir acumulando los sedimentos aquí. Todo esto es nuevo. Y en principio aquí no había ningún. En el diseño del puerto era así. Luego fueron haciendo diques para ir conteniendo esos sedimentos. ¿Qué le pasa a esos sedimentos? Le pasa como a muchas de las empresas de aquí de Perú, que se están arenando, el puerto se está arenando, pero no tiene los palos suficientes. Y dragar, pues resulta carísimo. A veces pues resulta más económico hacer un puerto nuevo o hacer una presa nueva. Y es que porque las dragas no cuesta dinero. Y ya todo ese material de seguimiento. Entonces, pues bueno, esto se está arenando, puesto en construcción provisional, esto se seguirá arenando y ya está entrando, dependiendo de la oleaje que incida, está entrando aquí los sedimentos a la zona de las aguas habilidades del puerto, lo que hace que vaya disminuyendo el calado y no pueden entrar los bancos. Y esto, bueno, mantenerlo puesto en mineral. Se está planteando que esta va a montar una grúa gigante para tenerla solo en el puerto de Escalera y sustituir el. Bueno, esto es un problema que no se tiene que revertir con un adecuado diseño en las costas de la Marique. Y luego, aparte, si tenemos un diseño de este tipo, pues toda la arena que tendría que ir a las playas de Oaxaca o de la Libertad, pues no está llegando. Pues entonces se los en las playas. Y bueno, también estamos trabajando en esa regeneración de las costas de Trujillo, poniendo esos centros verticales, unas obras de protección verticales, que impidan que entre el oleaje para llevarse al área. Y luego estamos regenerando con material, pues, de cantera, de lo que ellos, incluso aunque esté malo, estamos regenerando esa playa con esos sedimentos. Ponemos obras de protección así en la costa, permitidos a la costa, y luego le metemos sedimentos. Y como ya están protegidas por los sedimentos, no se come la ciudad. Esto es lo único. También estoy trabajando para solucionar el problema ambiental que se aquí. Esto, pues bueno, un diseño que podría tener un pequeño en una fase 0 o 0,5, que quizá pues, nosotros creemos que va a ser pues, bastante más grande a este terminal. Y de esta forma solucionaremos problemas de erosión. Hay diferentes formas. Una con los sedimentos que están acumulados en el puerto de Escalera, con un ducto que vaya bombeando agua con sedimentos y lo pasamos por otro lado. Una para excavadora lo vamos a homogeneizar. Eso sería una solución. Mucho más barata que la gas permanente. Otra, un adecuado diseño de los piques exentos para tener en cuenta el oleaje, la constante de oleaje que tengamos y que puede propagarse los sedimentos de sur a norte. Y otra, que funciona muy bien, ¿sabéis? Porque Pimentel, con la calle de Pimentel, desde el Portugal, que es hacer un puente de pilotes, que los pilotes no son totalmente permeables a ese tráfico, a ese transporte de sedimentos. Pero tenemos problemas de capacidad, porque si queremos hacer una terminal de contenedores, necesitamos un área aquí para almacenar ese contenedor, para hacer esos movimientos, porque a veces hay contenedores de transporte, ¿no? Este barco te lo llevas, un barco pequeñito, un barco grande, te lo deja en este puerto y viene un barco pequeñito y se lo lleva. O que este contenedor está al fondo, tengo que sacar primeramente lo de arriba para poder sacar del fondo y llevarlo hacia Chiclayo y luego tengo que volver a ponerlo. O sea que sí o sí, cuando tienes una terminal de producción industrial que se transporta con contenedor y con rifle, pues necesitas un área de almacenamiento aquí. La este terminal no valdría, pero con un área de almacenamiento aquí y este dique aquí te protege contra el oleaje, pero como las puntas de oleajes tienen esta dirección, pues aquí entra el oleaje, se va retrasando y al final necesitas una función de mar que nos va a montar para trabajar en el 30% de lo que ya será. Entonces, pues bueno, esta solución no sería muy acertada. Y luego, aquí habrá un tráfico de camiones importantes, porque de momento no tenemos un ferrocarril y habrá un tráfico de camiones importantes. En este puente pequeñito, pues no sería, había un cuello de botella y no podría operar por la calidad de servicio adecuada de terminar. Esta solución la hizo una empresa consultora de las más importantes del mundo, la empresa Royal Capital, pero no estudió previamente con un documento de planificación y una serie de consultores de solución. Luego llega la país. La siguiente diapositiva sería cómo podría arreglarse así a grandes rasgos, pero los resultados saldrán de un rediseño preliminar que está haciendo los profesionales de modificación, saldrán pues la próxima semana. Ya tenemos un rediseño final que se podrá consultar en la prioridad operacional, si en este caso podemos consultar ese rediseño determinado. Pero bueno, sí que necesitaríamos un área de almacenamiento, necesitaríamos, bueno,
de abrir el oleaje en la zona donde viene el oleaje, necesitaríamos, pues, bueno, doblar lo que es la capacidad de la vía que se puede para que haya un flujo de camiones, no minimice la capacidad que se tenía. Muchas gracias por invitarme y por